Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que ha estremecido a todo el mundo del espectáculo y que ha dejado muchas preguntas sin responder. Una historia cargada de misterio, emociones intensas y un giro inesperado que nadie se esperaba. Hablamos de la repentina y enigmática muerte del querido actor turco Engin Akyürek, cuyo fallecimiento aún está siendo investigado por las autoridades. El pasado martes, una multitud se reunió en Estambul para despedir a uno de los actores más queridos de la televisión turca. La ceremonia fúnebre de Engin Akyürek fue registrada minuto a minuto por las cámaras de los medios locales e internacionales. Las imágenes muestran una atmósfera cargada de tristeza, llanto y conmoción. Sin embargo, lo que comenzó como una despedida emotiva, se transformó en el inicio de un misterio aún sin resolver. En medio del funeral, los agentes de policía presentes detectaron la presencia de un hombre desconocido, vestido completamente de negro, con gafas oscuras y un sombrero que ocultaba gran parte de su rostro. Este individuo no formaba parte del círculo cercano del actor, ni su rostro coincidía con el de ningún conocido o familiar. Lo más curioso es que fue captado por las cámaras acercándose sigilosamente al ataúd, murmurando unas palabras ininteligibles y dejando una nota que luego fue retirada por la policía. Fue como si lo conociera muy bien, pero nadie sabía quién era, declaró una de las asistentes al funeral. Según algunos testigos, el hombre desapareció tan rápidamente como llegó, sin ser detenido por la seguridad ni reconocido por nadie. Esta acción provocó que la policía abriera una nueva línea de investigación. Por ahora, las autoridades se han mantenido herméticas respecto al contenido de la nota encontrada, pero fuentes cercanas indican que podría contener información clave sobre las últimas horas de vida de Engin Akyürek. Esto podría cambiar completamente el rumbo de la investigación, señaló un oficial que prefirió mantenerse en el anonimato. Una de las declaraciones más impactantes provino de la actriz Tuba Büyüküstün, antigua compañera de reparto y cercana amiga de Engin. Esto no puede ser solo una coincidencia. Engin tenía miedo las últimas semanas. Me dijo que sentía que lo seguían, que algo no andaba bien. Estas palabras han despertado aún más teorías entre los seguidores del actor, que ahora exigen respuestas. Por su parte, la familia del actor ha pedido respeto y privacidad, pero ha cooperado con las autoridades, entregando los dispositivos electrónicos de Engin y permitiendo el acceso a su residencia. Los investigadores han confirmado que hay elementos que podrían sugerir que su muerte no fue por causas naturales, aunque todavía no se han hecho declaraciones oficiales al respecto. El mundo entero observa con atención cada nuevo detalle que emerge en torno a este caso. Las redes sociales se han convertido en el principal foro de debate y especulación. Hashtags como #Justicia para Engin y #Engin Akyürek vive han sido tendencia global durante varios días. Algunos fanáticos incluso han comenzado a investigar por su cuenta, compartiendo teorías conspirativas y conexiones que, aunque no confirmadas, están generando un gran revuelo. Una de las teorías más populares sostiene que Engin Akyürek estaba trabajando en un proyecto secreto, un documental que expondría a una red de corrupción dentro del mundo del entretenimiento. Según esta versión, su muerte no sería un simple accidente ni un hecho aislado, sino un intento deliberado de silenciarlo antes de que pudiera revelar información comprometida. Esta teoría tomó más fuerza cuando se descubrió que uno de los discos duros de su computadora personal había sido formateado días antes de su muerte. Además, se ha sabido que, semanas antes de fallecer, Engin había contratado seguridad privada sin comunicarlo a su familia ni a sus amigos cercanos. ¿Qué temía? ¿Qué sabía que no podía compartir? La policía intenta reconstruir los últimos movimientos del actor, incluyendo llamadas, reuniones y actividades inusuales que pudieran arrojar luz sobre su estado mental y emocional antes de su repentina muerte. Uno de los puntos más oscuros del caso es la llamada que Engin realizó el día anterior a su muerte. La llamada fue hecha a un número desconocido, sin registro en ninguna agenda ni identificación oficial. La conversación duró apenas 3 minutos,
pero según expertos en análisis forense de audio, la voz de Engin sonaba tensa y nerviosa. La policía está intentando rastrear al propietario del número, pero hasta ahora no han tenido éxito. En un giro aún más inquietante, se filtraron imágenes de una cámara de seguridad cercana a su departamento que muestran a un hombre encapuchado ingresando al edificio la noche del suceso. Las autoridades no han confirmado si esta persona está relacionada con el hombre misterioso del funeral, pero la similitud en la vestimenta ha generado muchas dudas. Mientras tanto, el entorno artístico ha expresado su pesar y confusión. Muchos colegas de Engin han ofrecido declaraciones públicas llenas de tristeza, pero también de preocupación. Lo que ocurrió con Engin nos ha hecho pensar que hay algo más detrás de todo esto, dijo el director Ferzan Özpetek, quien trabajó con el actor en varias ocasiones. No solo perdimos a un gran talento, sino que estamos empezando a ver sombras en una industria que creíamos conocer. La Fiscalía ha confirmado que se está preparando un informe forense más detallado que incluirá pruebas toxicológicas, análisis de ADN y revisión de cámaras en las rutas que Engin frecuentaba. El informe preliminar descarta signos evidentes de violencia, pero hay indicios de que pudo haber ingerido alguna sustancia no identificada, lo que ha obligado a ampliar los estudios clínicos. Por otro lado, la nota encontrada durante el funeral sigue siendo el elemento más intrigante de toda la investigación. Aunque no ha sido publicada oficialmente, una fuente interna afirma que contenía frases que parecían sacadas de un diario personal, con referencias a una persona llamada H y menciones a algo que debía salir a la luz. No se sabe si esa letra inicial corresponde a un nombre o a un seudónimo, pero ya ha generado especulaciones sobre posibles involucrados. A medida que los días pasan, la presión mediática sobre las autoridades aumenta. Organizaciones internacionales de derechos humanos y transparencia han solicitado que el caso se lleve con total apertura y sin encubrimientos. La embajada turca en varios países ha recibido cartas de ciudadanos extranjeros preocupados por el manejo del caso y pidiendo justicia para Engin Akyurek. En medio de todo esto, surge una pregunta inquietante: ¿qué ocurre cuando la ficción supera a la realidad? Engin, conocido por interpretar papeles intensos y llenos de misterio, parece haber sido víctima de una historia digna de uno de sus dramas televisivos. La línea entre la vida real y la pantalla parece haberse desdibujado en los últimos días. El canal que él mismo ayudó a fundar hace años ha suspendido temporalmente sus emisiones en señal de luto. En su última transmisión, se proyectó un video homenaje con escenas de sus trabajos más memorables, acompañado por una voz en off que decía: "Las estrellas no mueren, solo cambian de lugar en el cielo". Y mientras los seguidores en todo el mundo encienden velas virtuales, comparten recuerdos y se aferran a la esperanza de una verdad reveladora, el misterio de Engin Akyurek continúa creciendo, dejando una marca indeleble en la historia del espectáculo turco y en los corazones de millones que aún no pueden creer su partida. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para estar al tanto de nuestras próximas actualizaciones. Si este video les pareció interesante, denle like y compártanlo con sus amigas. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima.